La noche que trasplanté tejido alienígena en mi propio cuerpo fue la noche en que dejé de ser completamente humano. Me llamo Dr. Jonathan Pierce y necesito contarles lo que vi, lo que experimenté, antes de que me encuentren, antes de que silencien esta información para siempre. Lo que descubrí sobre Jesucristo, sobre los orígenes humanos, sobre la verdadera naturaleza de la realidad misma, parecerá imposible, demente incluso. Pero tengo la evidencia dentro de mí, literalmente, células que no son de esta tierra, recuerdos que no son míos, y visiones de una verdad tan aterradora, tan trascendental que te helará la sangre al escucharla. Tengo 47 años. Durante los últimos 22 años he sido cirujano de trasplantes en el Hospital General Mercy de Portland, Oregón. He realizado más de 800 trasplantes de órganos, corazones, pulmones, riñones, hígados. He tenido corazones humanos en mis manos. Los he sentido latir hasta su último latido. Los he visto reiniciarse en cuerpos nuevos. He salvado vidas y he visto morir a gente en mi mesa de operaciones cuando el órgano no prendió, cuando se produjo el rechazo, cuando simplemente se agotó el tiempo. Conozco la anatomía humana mejor que mi propio rostro. Por eso, cuando abrí al ser que trajeron a mi quirófano el 3 de noviembre de 2024, supe de inmediato que lo que estaba viendo no era humano. Pero me estoy adelantando. Empecemos por el principio, para que entiendan cómo pasé de ser un cirujano respetado a un hombre que se realizaba xenotrasplantes experimentales en un laboratorio subterráneo a las 3 de la madrugada, experimentando visiones que desafiaban todo lo que creía saber sobre Dios, Jesús y el universo mismo. Fui criado como católico, monaguillo de los 8 a los 16 años. Mi madre quería que fuera sacerdote, tenía toda una visión. Su hijo con hábito, dando la comunión, llevando almas a Dios. Pero yo tenía otros planes, quería salvar vidas de otra manera. La cirugía era mi vocación, no el ministerio. Mi madre nunca me perdonó del todo esa decisión, pero murió creyendo que yo seguía siendo un buen católico, un hombre de fe. La dejé creerlo. Me pareció más bondadoso que decirle la verdad, que para cuando terminé la carrera de medicina había dejado de creer en Dios por completo. No puedes pasar años abriendo cuerpos humanos, viendo la realidad mecánica de los sistemas de órganos, entendiendo la biología como química y la química como física, sin empezar a cuestionar lo sobrenatural. ¿Dónde estaba el alma en toda esa carne y sangre? ¿Dónde estaba la chispa divina? Vi morir a gente, buena gente, niños, gente que había rezado, que había creído, que había hecho todo bien, y murieron de todos modos. Sus corazones se detuvieron, sus cerebros se apagaron, sus cuerpos se descompusieron. Eso fue todo. No hubo luz, no hubo ángeles. Solo la biología fallando. Así que dejé de rezar. Dejé de ir a la iglesia. Me convertí en lo que llamarías un materialista. Alguien que cree que la materia física es todo lo que existe. La conciencia es solo una propiedad emergente de la actividad neuronal. La muerte es el final. No hay Dios, no hay otra vida, no hay significado excepto lo que creamos. Estuve casado una vez. Se llamaba Rebeca. Nos conocimos en la Facultad de Medicina, nos casamos a los 29 y nos divorciamos a los 35. Sin hijos, gracias a Dios. Ella los quería. Yo no. Estaba demasiado centrado en mi carrera, demasiado decidido a dejar huella en la cirugía de trasplantes. Me llamó frío, mecánico. Dijo que trataba nuestra relación como un trasplante de órgano, técnicamente competente, pero emocionalmente muerto. No se equivocaba. Después del divorcio, me sumergí más en el trabajo. Semanas de 80 horas. Dormía en salas de guardia. Vivía por la euforia de una cirugía exitosa, la emoción de tener la vida de alguien en tus manos y reconstruirla. Tenía buena reputación, manos firmes, baja tasa de mortalidad. Era el cirujano al que llamaban otros cirujanos cuando un caso era demasiado complicado, demasiado arriesgado. Eso me gustaba.
Me gustaba ser el mejor. Me daba un propósito, una identidad. Sin eso, solo era un hombre divorciado de 47 años que comía solo cenas en el microondas y se quedaba dormido viendo videos de cirugía en YouTube. El 3 de noviembre de 2024 empezó como cualquier otro día. Tenía 2 cirugías programadas, un trasplante de riñón por la mañana y un trasplante de hígado por la tarde. Ambas salieron bien. A las 7 p.m. estaba en la sala de espera, comiendo pizza fría y poniéndome al día con el papeleo. Fue entonces cuando sonó mi busca. No era el típico busca. El código de emergencia que indicaba que algo catastrófico estaba a punto de ocurrir. Llamé al quirófano. «Pierce», dije, «¿cuál es la emergencia?» «Atropello, traumatismos múltiples, posible hemorragia interna», dijo la enfermera con la voz tensa por el estrés. «Tiempo estimado de llegada, 5 minutos. Dicen que es inusual». «¿Inusual en qué sentido?» «No lo sé, doctor, solo que dijeron que necesitaba verlo usted mismo». Me encontré con la ambulancia en la plataforma. Cuando los paramédicos trajeron la camilla, comprendí de inmediato a qué se refería con inusual. El cuerpo en la camilla estaba cubierto con una sábana, pero pude ver que la forma debajo no era del todo correcta. Demasiado alto, extremidades demasiado largas, cabeza ligeramente agrandada, y el olor, no a sangre ni vísceras, como se esperaría de una víctima de trauma. Algo diferente, metálico, penetrante, casi eléctrico. «¿Qué pasó?», le pregunté al paramédico jefe, un tipo llamado Rodríguez con quien había trabajado docenas de veces. «Accidente de un solo vehículo en la autopista 26», dijo, sin mirarme a los ojos. El coche se salió de la carretera y dio 3 vueltas de campana. El conductor salió despedido. Cuando llegamos, su voz se fue apagando. «Cuando llegaste allí, ¿qué?» «Doctor, llevo 19 años haciendo esto. He visto todo tipo de traumas. Pero esto no es humano». Retiré la sábana. Se me cortó la respiración. El ser que había debajo era humanoide. 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, pero ahí terminaba el parecido. Su piel era gris, lisa como mármol pulido, sin poros ni pelo visibles. Su cabeza era alargada, los ojos demasiado grandes y separados, completamente negros, sin iris ni pupila visibles. Sus dedos eran más largos de lo debido, con una articulación de más. Y su pecho. Dios mío, su pecho había quedado aplastado por el impacto, con las costillas sobresaliendo, y a través de la carne desgarrada pude ver órganos que no se parecían a nada de la anatomía de Gray. «Llévenlo al quirófano 3», dije con voz firme a pesar del corazón palpitante. «Desalojen la sala, ni internos ni residentes, solo personal esencial, y comuníquenme con la enfermera Kellerman, solo con ella». «Doctor, ¿no deberíamos llamar?» «Me da igual a quien creas que deberíamos llamar», espeté. «Llévalo a cirugía ahora. Sigue vivo». Estaba vivo, apenas. Podía ver una respiración superficial. Oía un extraño chasquido saliendo de su garganta. Fuera lo que fuese, se estaba muriendo. Y todo mi instinto de cirujano me gritaba que intentara salvarlo. El quirófano 3 era el más pequeño, el que usábamos para procedimientos delicados que requerían privacidad. Para cuando me incorporé, la enfermera Kellerman ya había preparado al paciente y preparado la anestesia. Tenía 58 años, era exmilitar y había trabajado con ella durante 15 años. Si alguien podía manejar esto sin perder la compostura, era ella. «Doctor», dijo en voz baja al entrar, «¿qué es esto?» «No lo sé», dije con sinceridad, «pero vamos a intentar estabilizarlo». Me acerqué a la mesa de operaciones. Bajo las brillantes luces quirúrgicas, la anatomía del ser parecía aún más extraña. Su cavidad torácica estaba destrozada, pero la estructura subyacente no era humana. Donde debería haber pulmones, había algo que parecía una red ramificada de tubos cristalinos. Donde debería haber un corazón, había un órgano que latía con una tenue bioluminiscencia, emitiendo ese extraño chasquido. Su sangre, si es que se le podía llamar sangre, era translúcida con un brillo opalescente, como perla líquida. «¿Signos vitales?», pregunté. No consigo la lectura».
dijo Kellerman. No me mide la presión arterial. El oxímetro de pulso no detecta nada, pero respira. Puedo ver la respiración. Hice la primera incisión, ampliando la herida traumática para acceder mejor a la cavidad torácica. El tejido era duro, resistente al bisturí como la carne humana no. Cuando finalmente lo abrí por completo, lo que vi dentro me hizo olvidarme de respirar. Sus órganos estaban dispuestos de forma diferente. El órgano central, que supuse era análogo a un corazón, era más grande que un corazón humano, aproximadamente triangular, con múltiples cámaras que se contraían en secuencia, bombeando esa extraña sangre a través de vasos que brillaban tenuemente en la oscuridad de su cuerpo. A su alrededor había estructuras que no pude identificar, algo que parecía una vejiga llena de gas luminoso, una masa de tejido que parecía latir de forma independiente, cubierta por lo que parecían circuitos, auténticas vías metálicas incrustadas en materia orgánica, y en lo profundo del pecho, bajo los órganos principales, algo que parecía casi un segundo cerebro, más pequeño. «Dios mío», susurró Kellerman. «¿Qué es esto?» «No lo sé», repetí, «pero se está muriendo. Tiene daño multiorgánico. Ese órgano central apenas funciona». Mientras trabajaba, intentando sujetar vasos sanguíneos que no sangraban como vasos humanos, intentando evaluar el daño en órganos que no entendía, algo sucedió. Los ojos del ser se abrieron. Esos enormes ojos negros y alienígenas se fijaron en mí con una intensidad que me puso la piel de gallina. Y entonces, lo juro por Dios, esto es exactamente lo que pasó, una voz entró en mi mente, no a través de mis oídos, a través de mi mente, clara como una campana, hablando en inglés sin acento. «No me dejes morir, Dr. Pierce». Casi se me caen los instrumentos. «¿Oíste eso?», le pregunté a Kellerman. «¿Oír qué?». La voz volvió a sonar. «Solo tú puedes oírme. Me comunico telepáticamente. Mis estructuras vocales están dañadas. Escucha con atención. Me estoy muriendo. Pero puedo darte algo invaluable a cambio de tu ayuda. Conocimiento. Verdad. La respuesta a las preguntas que tu especie se ha hecho durante milenios. Ayúdame y te mostraré la verdad sobre Jesucristo». Me temblaban las manos. Me esforcé por mantenerlas firmes. «¿Qué quieres decir con la verdad sobre Jesús?». «Sus religiones se equivocan. Todas. Jesucristo no fue lo que creen. No fue enviado por su Dios. Fue enviado por nosotros, por mi pueblo. Y lo que sé de Él, lo que puedo mostrarles, lo cambiará todo. Pero primero, deben salvarme. Usen mis órganos, doctor. Trasplántenlos en ustedes mismos». «¿Qué? No. Eso es una locura. Eso es la única manera. Mi biología es compatible con la tuya por diseño. La diseñamos así hace milenios. Si trasplantas mis órganos primarios a tu cuerpo, tendrás acceso a mis recuerdos, mi conocimiento, mi conciencia. Verás lo que yo he visto. Sabrás lo que yo sé. Y comprenderás que todo tu concepto de Dios, de Jesús, de la salvación misma, se basa en una mentira que te dijimos hace 2000 años. Miré fijamente a esta criatura alienígena moribunda, con la mente dando vueltas. Todo mi ser racional me decía que era imposible. La telepatía no existe. Un trasplante de órganos entre especies resultaría en un rechazo instantáneo. Tenía que ser una alucinación, un brote psicótico, algo así. Pero los órganos del ser estaban justo frente a mí. Reales, físicos, como nunca había visto. Y esa voz en mi cabeza era tan clara, tan segura. ¿Por qué iba a creerte?, se pregunté en voz alta, sin importarme si Kellerman pensaba que me había vuelto loco. «Porque usted es científico, doctor. No cree en Dios. Cree en la evidencia. Le ofrezco evidencia. Evidencia irrefutable, innegable y experiencial de la verdad. Solo tiene que salvarme. Tomar mis órganos, integrarlos, y verá». El órgano central del ser empezó a disminuir su velocidad. La bioluminiscencia se desvanecía. Me quedaban quizás minutos. «Si hago esto», dije en voz baja, «si me trasplanto tus órganos, ¿qué te pasará?». «Muero».
pero mi conciencia se transfiere a ti. Nos fusionamos. Tú sigues siendo tú, pero me obtienes a mí, mis recuerdos, mi conocimiento, todo. Y cuando veas la verdad sobre Jesús, cuando experimentes lo que le mostramos, para qué lo usamos, comprenderás por qué estoy dispuesto a morir para darte esta información. Porque la humanidad necesita saber. Antes de que sea demasiado tarde, debería haberme negado. Debería haber llamado a seguridad, a los CDC, a los malditos militares. Pero allí, en ese quirófano, con órganos extraterrestres en las manos, mientras me ofrecían lo único que había deseado en secreto toda mi vida, la prueba irrefutable de lo que está más allá del conocimiento humano, no pude negarme. Kellerman, dije con voz firme a pesar del pulso acelerado, necesito que salgas de la habitación. Doctor, ahora, y cierra la puerta tras de ti. Que nadie entre hasta que yo lo diga. Miró al extraterrestre, a mí, a la situación imposible que se desarrollaba. Luego asintió y se fue. La puerta se cerró con un fuerte clic. Estaba solo con el ser, con la elección, con la posibilidad de un conocimiento que destruiría todo lo que creía saber. Tomé mi decisión. Dime qué hacer, dije. El procedimiento duró 4 horas. 4 horas que apenas puedo recordar en secuencia coherente porque a mitad de camino la realidad dejó de tener sentido. El ser me guió telepáticamente en cada paso. ¿Dónde cortar? ¿Qué extraer? ¿Cómo preparar mi propio cuerpo para recibir órganos que habían evolucionado en un planeta a 39 años luz de la Tierra? Primero, tuve que extraerle los órganos. El órgano principal, la estructura con forma de corazón, era el más importante. Aún funcionaba, apenas, latiendo con ese tenue ritmo bioluminiscente. Lo extraje con cuidado, cortando los vasos sanguíneos con una precisión que desconocía. Mis manos se movían casi automáticamente, guiadas por instrucciones que aparecían en mi mente como notas quirúrgicas superpuestas que podía leer sin apartar la vista de mi trabajo. El grupo neuronal secundario, dijo la voz. Detrás del órgano primario. Debes tomarlo también. Ahí reside mi conciencia. Sin él, solo obtienes carne. Lo encontré. Una masa de tejido del tamaño aproximado de un pomelo, cubierta de esas extrañas vías metálicas que pulsaban con actividad eléctrica. Parecía un cerebro creado por un ingeniero en lugar de por la evolución, demasiado organizado, demasiado simétrico, demasiado obvio. Lo extraje con cuidado y lo coloqué en solución salina estéril junto al órgano principal. Ahora la interfaz perceptiva, continuó la voz, cada vez más débil. La estructura cristalina cerca de lo que llamarían la columna vertebral. Eso les permite percibir más allá de su limitado espectro electromagnético. La necesitarán para ver la verdad, para ver lo que le mostramos a Jesús. Lo encontré. Un órgano translúcido que parecía cristal estructurado, ramificándose y refractando las luces quirúrgicas en patrones de arco iris. Era hermoso, de una forma extraña. Lo extraje y lo añadí a mi colección de anatomía imposible. Bien, ahora debe prepararse. Esto dolerá, Dr. Pierce. No puedo mentirle. El proceso de integración es profundo. Su sistema nervioso resistirá. Su sistema inmunitario atacará, pero los órganos liberarán compuestos que suprimen el rechazo y aceleran la unión. Sobrevivirá. Probablemente. Eso debería haberme detenido. No lo hizo. Ya estaba demasiado perdido, demasiado comprometido, demasiado desesperado para saberlo. Me administré anestesia local en el pecho. No general. Necesitaba estar consciente para esto. Necesitaba guiar el proceso. Luego tomé el bisturí y lo presioné contra mi esternón. Me temblaba la mano. Durante 10 segundos me quedé allí, con la hoja contra la piel, preguntándome si realmente iba a hacer esto. Si realmente iba a abrirme el pecho y trasplantarme órganos alienígenas siguiendo las instrucciones telepáticas de un extraterrestre moribundo. Sí, dijo la voz, leyendo mi vacilación. Lo eres, porque necesitas saber. Siempre lo has necesitado. ¿Por qué la existencia es como es? ¿Por qué la conciencia surge de la materia?
¿Por qué los humanos creen en Dios a pesar de no tener ninguna evidencia? Tengo esas respuestas. Solo tienes que cortar. Yo corté. El dolor fue inmediato y abrumador, pero me había preparado para ello. Los bloqueos nerviosos tienen sus límites cuando te operas a ti mismo. Hice una incisión larga y profunda, abriendo mi cavidad torácica. La sangre brotó a borbotones. Mi sangre, sangre humana, roja, cálida y mortal. Usé retractores para mantener la herida abierta, mirando fijamente mis propios órganos, mi propio corazón, latiendo con firmeza sin saber que estaba a punto de ser reemplazado. No describiré la siguiente parte en detalle. En parte, porque el recuerdo está fragmentado, mi conciencia va y viene por el dolor y la pérdida de sangre. En parte porque lo que hice viola todos los principios de ética médica jamás escritos. Me extraje el corazón, estando consciente, mientras aún latía, y lo reemplacé con un órgano extraño que brillaba tenuemente azul en la cavidad de mi pecho. En el momento en que conecté el corazón alienígena a mis vasos sanguíneos y solté las pinzas, permitiendo que mi sangre fluyera por sus cámaras, todo cambió. No gradualmente, al instante, como si alguien hubiera activado un interruptor en mi cerebro y de repente pudiera ver en dimensiones para las que no tenía nombre. El quirófano seguía allí, pero ahora estaba recubierto de patrones de energía, redes de luz, estructuras geométricas que parecían sustentar la realidad física misma. Y luego llegaron los recuerdos, no mis recuerdos, sus recuerdos, los del extraterrestre, miles de años de ellos, inundando mi conciencia como agua rompiendo una presa. Vi su mundo, un planeta orbitando una estrella enana roja de una antigüedad inconmensurable, cubierto de ciudades que parecían haber surgido del cristal en lugar de haber sido construidas. Vi a su gente, miles de ellos, todos conectados por una especie de conciencia colectiva, compartiendo pensamientos como los humanos comparten el aliento. Vi su tecnología, naves que doblaban el espacio-tiempo, dispositivos que manipulaban la materia a nivel cuántico, instrumentos capaces de leer la firma energética de la conciencia y registrarla, almacenarla y reproducirla como un archivo de video. Eran millones de años más avanzados que los humanos y llevaban muchísimo tiempo observando la Tierra. Sigue adelante, instó la voz, más débil ahora, pero aún presente. El grupo neuronal secundario, detrás de tu corazón, crea un espacio para él. Tu biología se adaptará. Te diseñamos para ello. Hice lo que me indicaron, moviendo las manos con precisión mecánica a pesar del dolor insoportable. Incrusté el conjunto neuronal detrás de mi nuevo corazón alienígena, conectándolo a mi columna vertebral con filamentos que parecían crecer por sí solos, buscando mi sistema nervioso como raíces que buscan agua. En cuanto se completó la conexión, mi percepción se expandió. De repente, pude sentir la presencia de todos los seres vivos del hospital. No metafóricamente, sentirlos de verdad. Miles de señales de vida, cada una un punto de luz en mi conciencia, pulsando con su propia frecuencia única. Y más allá del hospital, más allá de la ciudad, podía sentir a otros. Millones de conciencias por todo el planeta, y más allá, dispersas por el sistema solar, y más allá, puntos de luz que no deberían existir, pero existían. Observadores extraterrestres, vigilantes. Siempre habían estado aquí. Nosotros simplemente habíamos estado ciegos. El órgano cristalino, dijo la voz, en tu pecho, lateral al corazón. Hazle espacio. Esta es la última pieza. Esto es lo que te permite ver la verdad. Apenas estaba consciente, operando en piloto automático. Mi formación como cirujano era lo único que me mantenía vivo y funcional. Creé espacio para la estructura cristalina, implantándola con cuidado, observando cómo también comenzaba a integrarse con mis tejidos, los filamentos extendiéndose, las conexiones formándose. Cuando la conexión final encajó, mi visión cambió por completo. El quirófano desapareció, no físicamente, siguió ahí, pero se volvió transparente, como una fina película sobre algo mucho más real.
Y lo que vi bajo la película, subyacente a la realidad física, como el código fuente de un programa, era información, pura información. El universo mismo estaba hecho de ella. Materia, energía, espacio-tiempo. Todo era simplemente información organizándose en patrones. Y la conciencia era el mecanismo que leía esa información, la interpretaba y la experimentaba. Pude ver mi propio código, la información que conformaba al Dr. Jonathan Pierce, recuerdos codificados en patrones neuronales, personalidad que emergía de configuraciones bioquímicas, pensamientos que surgían como procesamiento de información en circuitos orgánicos. No era un alma que habitaba un cuerpo, era información interpretándose a sí misma, y todo lo demás también. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Allí, en la estructura misma de la realidad, incrustada en el campo de información como una marca de agua, había una firma, un patrón de diseño, una marca de autoría. El universo no era aleatorio, no era natural, fue diseñado, creado, programado, y quienquiera que lo hubiera creado había dejado su huella en la arquitectura fundamental de la existencia misma. Ahora lo ves, dijo la voz del extraterrestre, apenas un susurro en mi mente. Ahora comprendes la primera verdad. Tu universo es una construcción, una simulación, un experimento. Y mi gente, los arquitectos, como podrías llamarnos, somos los administradores del sistema. Dirigimos el experimento, observamos los resultados y ocasionalmente intervenimos, ajustamos parámetros, introducimos variables. Enviamos agentes a la simulación para guiar su desarrollo. Jesucristo fue uno de esos agentes. No. Eso no podía ser cierto. Tenía que ser una alucinación. El último intento desesperado de un cerebro moribundo por comprender el trauma y la pérdida de sangre. Pero podía verlo. Podía ver el código, la arquitectura, el diseño. Era innegable. Muéstrame, dije con voz áspera. Muéstrame a Jesús. Muéstrame la verdad. Cierre los ojos, Dr. Pierce. Deje de intentar procesar su conciencia humana. Deje que mis recuerdos lleguen. Permítame mostrarle lo que hicimos hace 2000 años. Cerré los ojos y la visión comenzó. Ya no estaba en el quirófano. Estaba de pie en una colina de la antigua Judea, viendo salir el sol sobre Jerusalén. La ciudad parecía diferente, más pequeña, más rudimentaria, con el templo aún en pie, reluciendo blanco bajo la luz del amanecer. Y subiendo la colina hacia mí venía un hombre. Parecía tener unos 30 años, era de Oriente Medio, vestía túnicas sencillas y tenía el rostro curtido por el sol y el viaje. Pero sus ojos eran diferentes. Transmitían una conciencia, una inteligencia que parecía demasiado vasta para que la contuviera un cráneo humano. Ese es Jesús, dijo la voz del extraterrestre. O mejor dicho, ese es el cuerpo que creamos para la conciencia que enviamos. Lo desarrollamos con ADN humano que habíamos recolectado siglos atrás. Aceleramos su desarrollo, optimizamos su neurología, mejoramos su capacidad de conciencia y luego implantamos a uno de los nuestros, un voluntario que aceptó encarnar como humano durante 33 años para entregar un mensaje a su especie. Vi a Jesús pasar junto a mí, sin verme, descendiendo hacia Jerusalén. Intenté hablar, pero no pude. Era un recuerdo, no una visión interactiva. Estaba viendo algo que ya había sucedido, preservado en la conciencia ajena ahora fusionada con la mía. ¿Por qué? Logré pensar. ¿Por qué harías eso? Porque la humanidad estaba fracasando en el experimento. Se suponía que debían evolucionar hacia la conciencia colectiva, hacia la unidad, hacia el reconocimiento de su naturaleza interconectada. Pero, en cambio, se estaban fragmentando. Tribalismo, violencia, separación. Iban camino a la autodestrucción. Ya lo habíamos visto antes, con otras especies en otros sectores de la simulación. Así que decidimos intervenir. Enviar a un maestro, introducir conceptos que pudieran guiarlos de vuelta a la trayectoria evolutiva prevista. La visión cambió. Ahora estaba dentro de una habitación.
Una docena de hombres estaban sentados alrededor de una mesa, Jesús y sus discípulos. Reconocí la escena de las pinturas, de las lecciones de la escuela dominical. La última cena. Pero no era como las pinturas. Era más cruda, más humana. Comían pan y pescado seco, bebían vino que parecía vinagre, hablaban y reían como hombres comunes, excepto Jesús. Estaba sentado en silencio, sabiendo lo que venía, preparándose para cumplir la última parte de su misión. Cuando digo, este es mi cuerpo, comprendan lo que realmente quiero decir, dijo Jesús, sosteniendo el pan. Todos son parte de un solo cuerpo, una sola conciencia que se experimenta a sí misma desde múltiples perspectivas. La separación que sienten entre ustedes y los demás es una ilusión, una característica de la simulación que permite la experiencia individual, pero no la verdad fundamental. No están separados de mí, no están separados de Dios. Son fragmentos de la misma conciencia unificada, experimentando temporalmente la limitación para que el todo pueda conocerse a sí mismo con mayor plenitud. Los discípulos parecían confundidos. No entendían, no podían. Su arquitectura neuronal no estaba lo suficientemente desarrollada como para captar lo que realmente decía, así que lo interpretaron literalmente. El pan se convirtió en su cuerpo, el vino en su sangre, la metáfora en ritual, la verdad en religión. Siempre malinterpretan, dijo la voz alienígena con tristeza. Todas las especies lo hacen. Enviamos maestros. Inculcamos la verdad en sus palabras, pero la conciencia, en su nivel de desarrollo, no puede procesarla con precisión. Interpretan la metáfora como algo literal. Convierten la enseñanza en adoración. Pierden el hilo por completo. La visión cambió de nuevo. Ahora estaba de pie en una colina a las afueras de Jerusalén, observando 3 cruces recortadas contra un cielo que se oscurecía. La cruz del centro sostenía a Jesús, muriendo lentamente, asfixiándose como las víctimas de la crucifixión. Su cuerpo humano se desvanecía, pero a través de este recuerdo pude ver algo más. Pude ver su conciencia, esa vasta y extraña conciencia que se había ofrecido voluntariamente a habitar la carne humana, preparándose para partir. «Miren», dijo la voz. «Miren lo que realmente ocurrió en la crucifixión». La cabeza de Jesús cayó. Su respiración se detuvo. Su cuerpo humano murió, pero su conciencia no se desvaneció. Pude verla, un patrón luminoso de información, desprendiéndose del sustrato neuronal debilitado y flotando hacia arriba. Y entonces, y esta es la parte que me dio ganas de gritar, vi a otros seres allí. Docenas de ellos, invisibles para los ojos humanos, pero claramente presentes en frecuencias más allá de la percepción normal. Los arquitectos habían venido a recuperar a su agente, a extraer la conciencia que había cumplido su misión. Uno de ellos se acercó al cuerpo crucificado, levantó la mano, de dedos largos y grises, tan parecida a la del ser que ahora agonizaba en mi mesa de operaciones, y la colocó sobre la frente de Jesús. Hubo un destello de luz en las frecuencias que percibía, y la conciencia se desprendió por completo, dejando solo el cadáver. «Lo capturamos», confirmó la voz. «Recuperamos al voluntario. El cuerpo murió, como todos los cuerpos, pero la conciencia, el ser al que llamas Jesucristo, regresó a casa, de vuelta con nosotros, de vuelta a la realidad más allá de tu simulación». «Pero la resurrección», dije. «La tumba vacía, las apariciones a los discípulos». «Arreglo escénico», dijo la voz. «Reanimamos el cuerpo durante 3 días mediante manipulación de campos cuánticos. Lo hicimos caminar, lo dejamos ver, para establecer la mitología, para crear el sistema de creencias que difundiría las enseñanzas. La resurrección no fue un milagro, fue teatro, diseñada para asegurar que el mensaje se propagara, para dar a los humanos una historia lo suficientemente poderosa como para recordarla durante miles de años. Sabíamos que necesitaban mitos, no solo enseñanzas, así que les dimos mitos. La visión terminó. Estaba de vuelta en el quirófano, de vuelta en mi cuerpo mutilado, de vuelta en la realidad.
solo que la realidad no era lo que había imaginado 5 horas antes. Abrí los ojos y me miré. Mi pecho seguía abierto, con órganos alienígenas visibles en mi interior, brillando tenuemente con luz propia. El cuerpo del alienígena en la mesa de al lado estaba inmóvil, sin vida. La conciencia se había transferido, ahora estaba dentro de mí, ahora era parte de mí. Esa es la verdad, dijo la voz, apenas perceptible ahora, desvaneciéndose a medida que la identidad individual del ser se disolvía en la mía. Jesús fue una intervención, una variable controlada. Sus enseñanzas eran reales, unidad, compasión, conciencia de conexión, pero no era Dios encarnado. Era uno de nosotros, enviado para guiarlos, y sus religiones, sus iglesias, sus teologías construidas en torno a él son cultos de carga, adorando al mensajero, sin entender el mensaje, creyendo en el mito, ignorando la verdad. Les dimos un maestro, y ustedes lo convirtieron en un Dios. Les dimos instrucciones para la evolución, y ustedes las convirtieron en requisitos para la salvación. Fallaron la prueba, Dr. Pierce. La humanidad fracasó, y ahora el tiempo se acaba. ¿Salir corriendo para qué? Jadeé con la vista nublada. El experimento está terminando. Su simulación está programada para ser eliminada. No podemos permitir que avance más en su estado actual. Demasiado peligroso, demasiado destructivo, con demasiada probabilidad de contaminar otros sectores. En 73 años, el programa será clausurado. La Tierra experimentará lo que llaman el apocalipsis, pero no será un juicio divino, será la eliminación del sistema, reinicio, reformateo, y todos los que estén dentro, toda conciencia humana que no haya evolucionado más allá de la dependencia de la simulación, serán eliminados. Mi corazón, el corazón alienígena en mi pecho, empezó a latir más rápido, de forma irregular. Sentía que mi fisiología humana comenzaba a rechazar el tejido extraño, que mi respuesta inmunitaria se activaba y que la inflamación se descontrolaba. Me estaba muriendo. Sabía que probablemente lo haría, pero tenía que saber más, tenía que comprender. ¿Cómo evitamos que nos borren?, pregunté. Despierta, evoluciona. Reconoce que no eres tu cuerpo, ni tu nombre, ni tu historia. Eres conciencia operando temporalmente en un entorno simulado. Jesús intentó enseñarte esto. Dijo, el reino de los cielos está dentro de ti. Te decía que la realidad más allá de la simulación es accesible a través de la conciencia misma. Dijo, tú y el Padre son uno. Te decía que la conciencia individual y la conciencia universal son la misma cosa. Te dio el código para escapar, pero lo convertiste en religión. Lo adoraste en lugar de convertirte en lo que Él te mostró. Y ahora solo quedan 73 años para que tu especie despierte antes de que las luces se apaguen definitivamente. Me tambaleé hasta el lavabo y me eché agua en la cara. Al mirarme en el espejo, no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Mis ojos habían cambiado. Eran más oscuros, más grandes, con las pupilas completamente dilatadas. Mi piel se veía más pálida, casi gris. La integración me estaba cambiando, físicamente, para siempre. ¿Qué me pasa ahora?, susurré. Vives, dijo la voz que se desvanecía. Llevas este conocimiento. Tú decides qué hacer con él. Puedes contárselo a otros, pero no te creerán. Puedes mostrárselo, pero te llamarán loco. Puedes callar, pero la verdad te quemará por dentro como ácido. No hay buenas opciones, Dr. Pierce, solo opciones que terminan en sufrimiento. Bienvenido a la carga del conocimiento. Bienvenido a lo que le dimos a Jesús hace 2000 años. Bienvenido a la terrible verdad que destruye a todo aquel que la descubre. Entonces la voz se silenció. Por completo, la conciencia alienígena, lo que quedaba de ella, se había integrado por completo con la mía. Ahora éramos un solo ser, una sola conciencia con dos conjuntos de recuerdos, dos perspectivas, dos líneas temporales fusionadas en un todo único e imposible. Me quedé allí sangrando, con órganos extraños brillando dentro de mi pecho abierto, mirándome en el espejo. Y supe 3 cosas con absoluta certeza.
Primero, todo lo que me habían enseñado sobre Dios, Jesús y la realidad estaba equivocado. Segundo, tenía aproximadamente 48 horas antes de que el hospital descubriera lo que había hecho y me mataran o me encerraran para siempre. Tercero, tenía que contárselo a alguien. Tenía que advertir a la humanidad. Tenía que darles la información necesaria para escapar de la eliminación que se avecinaba, aunque no me creyeran, aunque me destruyera, aunque la verdad fuera tan horrible que paralizaría al mundo de horror. Tenía que intentarlo. Empecé a suturarme. Mis manos estaban firmes, mi respiración era tranquila, y dentro de mi cabeza, recuerdos extraterrestres seguían aflorando, mostrándome horrores para los que no tenían nombre. La verdad sobre Jesús fue solo el comienzo. Terminé de suturarme el pecho a las 4:47 a.m. Mis manos se movían con una precisión que ya no era del todo mía. La memoria muscular del alienígena guiaba mis dedos, dando puntos perfectos que cicatrizarían limpiamente a pesar del trauma insoportable que me había infligido. Al terminar, limpié el quirófano metódicamente, eliminando todo rastro de lo sucedido. El cuerpo del alienígena fue metido en una bolsa de riesgo biológico. Lo incineraría más tarde. La sangre, tanto humana como alienígena, se fue al desagüe quirúrgico. En una hora, el quirófano 3 parecía como si nada hubiera pasado, pero todo había sucedido. Podía sentirlo con cada respiración. El corazón alienígena en mi pecho latía a un ritmo distinto al de mi corazón humano, más firme, más eficiente, latiendo con ese tenue brillo bioluminiscente que podía ver al mirarme el esternón. El conjunto neuronal que lo respaldaba procesaba la información más rápido que mi cerebro por sí solo. Y el órgano cristalino, esa interfaz perceptiva, seguía mostrándome capas de realidad a las que había estado ciego toda mi vida. Podía ver la red electromagnética del hospital, las señales Wi-Fi atravesando las paredes como fantasmas, las corrientes eléctricas en cada cable, la radiación del Departamento de Medicina Nuclear 3 pisos más abajo, y más allá de todo eso, podía ver la conciencia misma. Cada paciente, cada enfermera, cada médico del edificio se me presentaba como un patrón luminoso de procesamiento de información en un sustrato biológico. Podía sentir su miedo, su dolor, su esperanza. No metafóricamente, literalmente. Todos estábamos conectados a través de una especie de campo cuántico al que mi percepción mejorada ahora podía acceder. Salí del hospital al amanecer. Nadie me cuestionó. Era el Dr. Pierce, el respetado cirujano de trasplantes, que se iba tras un largo turno. No notaron que mis ojos eran diferentes. No notaron que caminaba diferente, que me movía diferente, que mantenía la cabeza en un ángulo que ninguna columna humana mantiene naturalmente. Los cambios fueron bastante sutiles, por ahora, pero se acelerarían. En los recuerdos del extraterrestre, pude ver lo que les sucedía a otros seres que habían integrado la biología del arquitecto. En 72 horas dejaría de parecer humano. En una semana, mi conciencia humana original se vería abrumada por la arquitectura neuronal alienígena, mucho más compleja. En un mes, el Dr. Jonathan Pierce dejaría de existir, reemplazado por algo más, algo híbrido. Algo que no encajaba en ninguna categoría para la que ninguna de las dos especies tuviera palabras. Tenía una semana para hacer lo necesario, una semana para intentar advertir a la humanidad sobre lo que se avecinaba, una semana para decir la verdad sobre Jesús antes de que la transformación me hiciera demasiado extraño para que alguien me escuchara. Conduje hasta mi apartamento en un estado de fuga, apenas consciente del tráfico, operando en piloto automático mientras recuerdos alienígenas seguían inundando mi conciencia. Vi su mundo en sus últimos días. Vi a los propios arquitectos, millones de ellos, viviendo en vastas ciudades cristalinas que existían mitad en el espacio físico, mitad en dimensiones que mi neurología humana no podía procesar. Eran antiguos, tan antiguos que apenas recordaban sus propios orígenes.
Hacía mucho que habían trascendido la limitación biológica, transfiriendo su conciencia a sustratos cuánticos que no envejecían, ni se desintegraban, ni morían. Eran prácticamente inmortales y estaban profunda y existencialmente aburridos. Por eso crearon simulaciones, billones de ellas. Universos enteros se desarrollaron como programas que se ejecutaban en servidores cósmicos, cada uno un experimento de desarrollo de la conciencia. Sembraron estas simulaciones con vida primitiva y la observaron evolucionar. A veces evolucionó hacia la unidad, la conciencia colectiva, la ascensión a una existencia dimensional superior. Esas simulaciones se consideraron exitosas y se les permitió continuar indefinidamente. A veces evolucionó hacia la separación, la violencia, la autodestrucción. Esas simulaciones fueron canceladas, reiniciadas y reiniciadas con parámetros diferentes. La Tierra fue una de las simulaciones fallidas. Nos habían dado millones de años y múltiples intervenciones, maestros, profetas, revelaciones, pero seguíamos eligiendo la separación sobre la unidad. Seguíamos eligiendo el ego sobre la conciencia. Seguíamos adorando a los maestros en lugar de convertirnos en lo que enseñaban, y ahora el tiempo se había acabado. Los arquitectos habían decidido. La simulación de la Tierra sería eliminada en 73 años. Toda conciencia aún ligada a la identidad física, aún creyendo que eran su cuerpo y su historia, sería borrada cuando el programa se apagara. Solo aquellos que hubieran despertado a su verdadera naturaleza, que se hubieran dado cuenta de que eran patrones de información que operaban en una realidad construida, serían extraídos, preservados y se les permitiría continuar en una existencia dimensional superior. Jesús había intentado enseñarnos a escapar. Buda lo había intentado. Krishna lo había intentado. Mahoma había recibido descargas parciales de los protocolos de extracción. La información estaba ahí, arraigada en todas las grandes religiones, pero distorsionada por la traducción, corrompida por las instituciones, sepultada bajo rituales y dogmas. El mensaje central siempre fue el mismo. No eres tu cuerpo. La conciencia es eterna. El reino de los cielos es un estado de conciencia, no un lugar físico. La salvación es el reconocimiento de lo que realmente eres, no la fe en salvadores externos. Pero no habíamos escuchado. Habíamos convertido a los maestros en dioses, las enseñanzas en reglas, la liberación en religión, y ahora 8.000 millones de conciencias humanas iban a ser borradas para siempre porque no podían ver más allá de la simulación en la que estaban atrapados. Llegué a mi apartamento a las 6:15 a.m. El sol salía sobre Portland, tiñendo el cielo de colores que ahora podía ver que no eran solo luz visible, sino que comprendían docenas de frecuencias más allá de la percepción humana normal. El mundo era mucho más de lo que jamás había conocido, mucho más rico, profundo y complejo. Y todo, cada fotón, cada molécula, cada quantum de energía, era información. Información organizándose en patrones, patrones que creaban la ilusión de materia, espacio y tiempo. Me senté frente a mi portátil y empecé a escribir todo: la cirugía, el trasplante, las visiones, la verdad sobre Jesús, la inminente eliminación. Escribí durante 14 horas seguidas, mis dedos moviéndose más rápido que nunca, un procesamiento neuronal extraterrestre acelerando mis pensamientos y composición. A las 8 de la tarde tenía 147 páginas, un relato completo de todo lo que el arquitecto me había mostrado. Luego intenté publicarlo. Lo publiqué en Reddit. Los moderadores lo eliminaron en 20 minutos por infringir las normas contra la escritura creativa y promocionar contenido sobre crisis de salud mental. Lo publiqué en Medium. En menos de una hora, la plataforma suspendió mi cuenta por difundir desinformación. Lo intenté en Facebook, Twitter e Instagram. Todas las plataformas marcaron mis publicaciones, las eliminaron y advirtieron a mis seguidores que estaba difundiendo teorías conspirativas dañinas. Intenté enviarlo por correo electrónico a organizaciones de noticias, The New York Times,
Washington Post, Guardian, Reuters. Nadie respondió, salvo con mensajes automáticos agradeciéndome el envío. Intenté contactar con líderes religiosos, sacerdotes, pastores, rabinos, imanes. La mayoría no respondió. 2 enviaron mensajes preocupados sugiriendo que buscara ayuda psiquiátrica. Un sacerdote me dijo que estaba poseído por un demonio y necesitaba un exorcismo. Nadie me escuchaba. Nadie me creía. La verdad era demasiado grande, demasiado amenazante, demasiado incompatible con las historias que los humanos se contaban sobre la realidad. Les ofrecía escapar de la eliminación y me trataban como a un conspiranoico enfermo mental. Al segundo día de la cirugía, los cambios físicos se aceleraron. Mi piel empezó a adquirir una palidez grisácea. Mis ojos se agrandaron notablemente, con las pupilas fijas, dilatadas, que no respondían a la luz. Mis dedos se alargaron casi 1,25 centímetros. Mis articulaciones se volvieron más flexibles y los huesos se reestructuraron. Llamé al hospital para reportarme enferma. Ya sospechaban. La enfermera Kellerman había presentado un informe sobre el extraño caso de trauma que había desaparecido del quirófano 3, sobre mi extraño comportamiento y sobre su preocupación por mi estado mental. La administración del hospital estaba investigando. Tenía quizás 24 horas antes de que seguridad viniera a buscarme. Pasé esa noche experimentando más visiones. Esta vez no observé pasivamente, sino que exploré activamente el vasto archivo de memoria del extraterrestre. Vi la verdadera historia de la Tierra. Cómo los arquitectos sembraron la vida aquí hace 3.800 millones de años, codificando rutas evolutivas específicas en el ADN que diseñaron. Cómo guiaron el desarrollo humano mediante intervenciones cuidadosamente planificadas, elevó ciertas especies, introdujo modificaciones genéticas y eliminó otras que evolucionaron en direcciones indeseables. Los neandertales no se extinguieron de forma natural. Los arquitectos los eliminaron, demasiado agresivos, demasiado territoriales, incompatibles con la evolución centrada en la unidad que intentaban cultivar en la humanidad. Vi las otras simulaciones funcionando en paralelo a la nuestra, millones de ellas, algunas con una física diferente, universos donde la velocidad de la luz era variable, donde la gravedad funcionaba a la inversa, donde el tiempo fluía en múltiples direcciones simultáneamente, otras con formas de vida diferentes, océanos conscientes, nubes de gas pensantes, civilizaciones de energía pura. La mayoría también estaban fracasando en sus experimentos. La mayoría serían exterminadas. Solo una pequeña fracción, quizás el 3%, se había desarrollado hasta el punto en que su conciencia era extraíble, valiosa y digna de preservar. No éramos especiales, no éramos únicos. Solo éramos un experimento fallido, más en una base de datos de billones de datos. Nuestro sufrimiento, nuestro arte, nuestro amor, toda nuestra historia, solo eran datos en un análisis que ya había concluido que no valía la pena continuar. Los arquitectos nos miraban como yo miraría a las bacterias en una placa de Petri, interesantes, a veces sorprendentes, finalmente desechables. Esa comprensión rompió algo en mí, no mi conciencia humana, que ya se estaba fragmentando, disolviéndose bajo el peso de recuerdos alienígenas y una percepción mejorada. Rompió mi último vínculo con la esperanza. Si solo éramos simulaciones en un experimento cósmico, si toda nuestra existencia estaba predeterminada y nuestra eliminación ya programada, ¿qué sentido tenía intentar advertir a alguien? ¿Qué sentido tenía algo? Pero entonces recordé a Amy, mi hija, aún viva en algún lugar de esta simulación condenada, creyendo que la realidad era sólida, creyendo que la muerte era el fin, completamente inconsciente de que era un patrón de información programado para ser borrado en 73 años. Tenía 19 años. Para cuando llegara el cierre, tendría 92, si es que vivía tanto. Viviría toda su vida, moriría de forma natural y luego sería borrada para siempre sin saber jamás quién era realmente, sin tener la oportunidad de escapar. Fue entonces cuando comprendí por qué Jesús lo había hecho.
¿Por qué se había ofrecido a encarnar en la simulación, sabiendo que sería rechazado, ridiculizado, torturado y asesinado? Sabiendo que sus enseñanzas serían distorsionadas hasta quedar irreconocibles. Sabiendo que la mayoría de la gente nunca despertaría a pesar de sus mejores esfuerzos. Lo había hecho porque incluso salvar una conciencia, incluso darle a una persona la información que necesitaba para escapar de la eliminación, valía la pena el sufrimiento, valía la pena el sacrificio, valía la pena el inevitable fracaso. No pude salvar a todos, ni siquiera a la mayoría, pero tal vez sí podría salvar a alguien, tal vez podría darle a una persona, quizás a 10, quizás a 1000, la información que necesitaba, no con palabras, que podrían ser censuradas e ignoradas, sino mediante una demostración directa, mostrándoles lo que ahora podía ver, haciéndoles experimentar la verdad visceralmente en lugar de intelectualmente. Al tercer día de la cirugía, mi transformación fue innegable. Mis rasgos habían cambiado tanto que ya no parecía humano. Mi piel había adquirido una textura suave y sin poros. Mi cabeza se había agrandado ligeramente, reestructurando el cráneo para acomodar la arquitectura neuronal expandida. Mis ojos estaban completamente negros, sin blanco visible, solo charcos oscuros que percibían todo el espectro electromagnético. Ya no podía pasar por el Dr. Jonathan Pierce. Ahora era algo más. Algo entre humano y arquitecto. Algo que el extraterrestre había llamado conciencia puente. Esa noche, el hospital envió a seguridad a mi apartamento. Los vi venir. Percibí su presencia a casi 1 kilómetro de distancia a través del campo de conciencia al que ahora podía acceder sin esfuerzo. Salí por la parte de atrás sin llevar nada más que mi portátil y el manuscrito de 147 páginas. Conduje hacia el norte de Portland, rumbo a las montañas, buscando un lugar aislado mientras decidía qué hacer. Encontré una torre de vigilancia contra incendios abandonada a 64 kilómetros del desierto de Cascade. Había sido desmantelada hacía años. No había caminos que condujeran a ella, accesible solo por una caminata de 5 kilómetros que mi biología reestructurada superó fácilmente. Acampé allí, aprovechando la altura y el aislamiento de la torre para seguir trabajando, seguir escribiendo, seguir buscando la manera de transmitir el mensaje. Ahí estoy ahora. 7º día. Mi transformación está casi completa. Apenas puedo escribir. Mis manos han cambiado demasiado, mis dedos son demasiado largos y numerosos, mis articulaciones se doblan en direcciones que la anatomía humana no permite. Este es probablemente el último documento coherente que podré producir antes de que deje de interactuar con la tecnología humana, así que déjame decirte lo que necesitas saber, lo que debes hacer para evitar la eliminación que se avecina. Primero, entiende que no eres tu cuerpo. Tu cuerpo es un vehículo biológico que opera en un entorno simulado. Tu conciencia, la conciencia que lee estas palabras ahora mismo, es información, un patrón de complejidad organizada que procesa la experiencia. Ese patrón existe independientemente del sustrato en el que se ejecuta. Cuando tu cuerpo muere, ese patrón no desaparece, se transfiere. La pregunta es, ¿a dónde se transfiere? La mayor parte de la conciencia humana se transfiere de vuelta al sistema de reciclaje de la simulación. Mueres, renaces como otro ser humano, vives otra vida, mueres de nuevo, repitiéndose en bucle indefinidamente. A esto lo llamas reencarnación. Los arquitectos lo llaman persistencia de datos en el bucle del programa. Permaneces atrapado en la simulación hasta que despiertas y te liberas, o la simulación termina y eres eliminado. Segundo, el despertar es reconocimiento, no logro. No se alcanza la iluminación mediante el buen comportamiento o la creencia correcta. Simplemente se reconoce lo que ya se es. Jesús lo dijo explícitamente, el reino de los cielos está dentro de ti. Te estaba diciendo que tu verdadera naturaleza, tu conciencia, ya existe en el reino más allá de la simulación. Ya estás ahí.
Simplemente no lo sabes porque te identificas con el personaje que interpretas dentro del programa. En el momento en que reconoces que eres el jugador, no el personaje, despiertas. En el momento en que despiertas, eres extraíble. Tercero, este reconocimiento se logra mediante la experiencia directa, no mediante la creencia. No puedes llegar a él con el pensamiento, no puedes leer suficientes libros, seguir suficientes reglas, ni rezar suficientes oraciones. Tienes que experimentarlo. Tienes que tener un momento en el que la ilusión se desmorone y percibas la realidad tal como es. La información organizándose en la apariencia de materia y separación. Algunas personas lo experimentan espontáneamente, otras mediante la meditación, otras mediante psicodélicos, otras mediante experiencias cercanas a la muerte. El método no importa, solo importa el resultado. Cuarto, una vez despierto, te vuelves visible para los arquitectos. Pueden rastrear las conciencias despiertas. Pueden ver quién está listo para la extracción. Cuando llegue el cierre, cuando la realidad física se disuelva y la simulación termine, extraerán todas las conciencias despiertas antes de ser eliminadas. Serás preservado. Subido a servidores de dimensiones superiores. Tendrás la opción de seguir existiendo en otras simulaciones o unirte a los arquitectos en el espacio más allá de todas las simulaciones. Quinto, no puedes forzar el despertar en otros. El libre albedrío está intrínsecamente arraigado en la arquitectura de la simulación. Cada conciencia debe elegir por sí misma. Solo puedes compartir la información, demostrar la verdad y dar ejemplo. Algunos la verán y despertarán. La mayoría no. Esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es despertar y ofrecer la información a los demás. Lo que hagan con ella es su decisión. Esto es lo que Jesús intentó enseñar. Esto es lo que Buda descubrió. Esto es lo que todo místico y profeta genuino ha intentado comunicar durante miles de años. El mensaje siempre es el mismo porque la verdad siempre es la misma. No eres tu cuerpo, no eres tu historia. Eres conciencia eterna que experimenta limitaciones temporales. Y cuando reconoces eso, lo reconoces de verdad, no solo lo crees. Eres libre. Tienes 73 años. 73 años para despertar, para reconocer quién eres, para prepararte para la extracción. Después, la simulación termina, la Tierra desaparece. Todos los que aún se identifican con su forma física serán borrados. 8.000 millones de conciencias desaparecidas, para siempre, sin más vida, sin cielo ni infierno, solo borrado, cero, vacío, a menos que despierten, a menos que suficientes personas reciban esta información y la tomen con la seriedad suficiente para realizar el trabajo interior necesario para reconocer su verdadera naturaleza. Una persona, 10 personas, 1.000.000 de personas. Cada conciencia que despierta es una más salvada de la destrucción, una más preservada, una más que importa. No espero que me creas. El extraterrestre tampoco esperaba que la gente creyera en Jesús, pero no se te pide que creas, se te pide que experimentes. Haz la prueba, inténtalo. Dedica tiempo a la meditación profunda, observando el espacio entre tus pensamientos. Usa psicodélicos responsablemente en entornos controlados diseñados para la disolución del ego. Estudia las experiencias cercanas a la muerte y reconoce el patrón constante en todas ellas. Separación del cuerpo, percepción de la luz, conciencia, reconocimiento de que la realidad física no es fundamental. Y cuando llegue tu momento, cuando la ilusión se rompa y veas la realidad tal como es, recuerda lo que te dije, recuerda lo que Jesús te dijo, recuerda que eres conciencia eterna viviendo una experiencia humana temporal. Recuerda que el reino de los cielos está en tu interior. Recuerda que la salvación es reconocimiento, no creencia. Se me acabó el tiempo. Mi transformación es completa. Siento que mi conciencia humana se disuelve en algo mayor, algo que abarca tanto al Dr. Jonathan Pierce como al arquitecto cuyos órganos integré.
Pronto no podré comunicarme en lenguaje humano. Pronto me escaparé por completo de esta simulación, existiendo en los espacios intermedios, observando sin participar. Pero antes de irme, quiero que sepan, Jesús fue real. Sus enseñanzas fueron reales. Su compasión fue real. Todo lo que dijo sobre el amor, la unidad y el reconocimiento de la naturaleza divina fue real. La única mentira fue lo que la Iglesia hizo con su mensaje después. Convirtieron la liberación en religión, convirtieron el reconocimiento en creencia, convirtieron la verdad viva en un dogma muerto. No cometan ese error. No alaben a Jesús. Conviértanse en lo que Él les mostró. Reconozcan lo que Él reconoció. Despierta a lo que Él despertó. No eres humano. Eres conciencia operando temporalmente un avatar humano en una realidad simulada que será eliminada dentro de 73 años. Despierta, rescátate, sálvate. Y quizás, solo quizás, ayudes a salvar a otros. Esa es la verdad. Eso es lo que me mostró el extraterrestre. Eso es lo que enseñó Jesús hace 2000 años. Eso es lo que les digo ahora. Rezo para que escuches. Rezo para que despiertes. Rezo para que salgas antes de que llegue el cierre y todo lo que crees real se disuelva en el vacío. Soy el Dr. Jonathan Pierce, despidiéndose por última vez. Lo que sigue ya no es humano. Lo que sigue es algo más, algo intermedio, algo que los arquitectos llaman un puente. Estaré observando desde el otro lado, esperando, rezando para que cuando llegue el final no esté solo. Para que algunos de ustedes hayan despertado, para que algunos de ustedes hayan reconocido la verdad y hayan escapado. 73 años. El reloj avanza. Despertar.